Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos en Serio, no tanto. Y bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Los esperamos ahí en nuestro canal de YouTube, en Spotify, suscríbanse, síganos. También ahí en los anuncios de la página de Facebook. Cada día crecemos más como comunidad y pues bueno. La mera intención es escucharlos, ¿no? A todos. Y pues bueno, el episodio del día de hoy, digamos que es esto de hablar de psicoterapia, ¿no? Y de los beneficios que tiene justamente la psicoterapia y también yo creo que de muchas resistencias que tenemos a veces en cuanto a la terapia. Afortunadamente creo que cada vez es menos, porque si yo recuerdo, no sé, en mi adolescencia, en mi niñez, pues creo que todavía había mucho tabú al respecto. Incluso, no sé, en las escuelas, como que en mis tiempos, pues era mucho, mucho tabú, ¿no? O sea, el hecho de decir voy con un psicólogo, sí te tachaban un poco de loco. Y en cambio ahorita, pues observo a los niños en la escuela que incluso a veces se acercan y es como, pues necesito platicar, ¿no? Y necesito ir a terapia y demás. Y creo que ellos están muy abiertos a eso. Entonces, qué bueno que sea así. Y pues bueno, y yo creo que también el hecho de reconocer que la psicoterapia pues no es fácil, ¿no? No es nada fácil, no es a lo mejor no es que cuando vas pues eres cobarde, al contrario, ¿no? Es mucha valentía. Y pues bueno, espero, no sé, ¿cómo quieres iniciar? ¿Quieres decirnos un poco qué es la psicoterapia? Cuéntanos algo. Bueno, primero buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre compartir cámaras y micrófonos contigo. Entonces, sí, de hecho me voy a tomar la libertad de leer una definición muy precisa que encontré acerca de lo que es la psicoterapia. Dice que la psicoterapia es la interacción entre dos personas, en este caso entre dos, si es psicoterapia individual, o entre más personas, cuando estamos hablando de terapia grupal, perdón, que tienen un objetivo principal y es disminuir el malestar de quien consulta con la asistencia de un profesional certificado para poder ocupar ese lugar, que tiene que contar además con conocimientos teóricos sobre personalidad, desarrollo psicológico, cambio humano, desarrollo humano, dominar técnicas específicas relacionadas con ese conocimiento y además tener la aprobación legal para ejercer como psicólogo, psicóloga o psicoterapeuta. Entonces vamos aquí empezando como con unas bases muy fundamentales, muy sólidas, muy fuertes de lo que es ir a psicoterapia. O sea, primero es buscar encontrar soluciones o respuestas a preguntas que ya nos hemos hecho continuamente y por alguna u otra forma no lo hemos encontrado todavía. Que acudes con un profesional, con alguien que ha dedicado una carrera, tiempo de su vida y algo muy importante también aquí a mencionar, que es alguien que se sigue actualizando continuamente y que además para eso se necesita estar certificado y legalizado. O sea, ir a psicoterapia no es como que vas con alguien que tomó un cursito. No estoy demeritando ningún, los cursos son muy valiosos siempre y cuando se lleven a cabo para lo que el curso te prepara. Entonces, estamos hablando de que la psicoterapia es un proceso contigo mismo, pero de la mano de un profesional. ¿Cómo ves esta parte, Cintia? Sí, de hecho sí, y fíjate que, bueno, yo creo que me he topado con gente, muchos que nunca han ido, ¿no? A psicoterapia, muchos que han ido y que a lo mejor están en un momento de su vida en el que dicen, pues creo que ahorita debería retomar, volver a entrar en un proceso psicoterapéutico. Sin embargo, nos cuesta mucho, nos sigue costando mucho ir. Y creo que también en parte, sobre todo si conocemos o no conocemos, pues parte de eso de que nos cueste es porque sabemos o tenemos la idea o nos lo han dicho que a veces no es porque lo necesitemos o no lo necesitemos, sino que también sabemos que la psicoterapia incomoda, porque prácticamente vas a rascar en lugares en donde a lo mejor has estado evitando hacerlo, ¿no? Pero que también al mismo tiempo te va librando. Entonces creo que esa es una dualidad, ¿no? Que tiene esto de la psicoterapia y que, bueno, a final de cuentas creo que no es tanto para los que están mal, que a veces pensamos es eso, sino es para quienes queremos estar mejor, ¿no? Y yo creo que todos queremos estar mejor en algún punto, ¿no? Sí, ir a psicoterapia te hace hacerte cargo, o sea, justamente esto. No va a psicoterapia quien tiene problemas. Problemas tenemos todos. Va a psicoterapia quien quiere hacer algo con esos problemas una vez que tú ya intentaste por tus propios medios, con tus métodos, con tus herramientas y te has dado cuenta
que no ha habido una gran mejoría o que sigue habiendo incomodidad. La terapia no es una obligación. Se va a terapia cuando esperas algo de ella. Algo de ella que obviamente al final del día es esperar algo de ti. Dice Gabriel Rolón, que es un psicoanalista argentino, un psicoterapeuta argentino, que dice, para ir a terapia se deben cumplir dos variables. La primera es tener cierto nivel de angustia, de malestar, de incomodidad. Y la segunda es que exista una pregunta que por sí solo no puedes responder, como ¿por qué me siento así? ¿Por qué me pasa esto? Ocurre mucho como en la ansiedad y en estas cosas que dicen, es que no entiendo por qué, si aparentemente está todo bien. Entonces es cuando vienes, tú solo no puedes encontrar la respuesta aparentemente, porque al final del día las respuestas son tuyas. Digo, las preguntas son tuyas y las respuestas las vas a encontrar desde ti, pero a veces no nos estamos planteando las preguntas precisas. No diría las preguntas correctas o incorrectas, pero a veces sí, es como de esta parte de la psicoterapia, por ejemplo, no sé, alguien que por mucho tiempo ha normalizado abusos, digamos, por no poner límites. Entonces, por ejemplo, es, ok, entonces todas las veces te toca a ti hacer, no sé, encargarte de resolver los problemas de los demás. Ah, no, sí, ok, ¿y eso cómo te hace sentir? Tal vez la persona no se había dado cuenta que hace mucho tiempo viene cargando con cosas que no le correspondían o... Y también es justo en las preguntas que se hacen en psicoterapia donde se hacen conscientes muchas cosas inconscientes que luego están muy normalizadas. Vives con un malestar que no sabes exactamente de dónde viene, pero que probablemente viene de la normalización de patrones y de conductas aprendidas y entonces solo sabes que algo se siente raro, pero no sabes de dónde viene. Solo sabes como que estás enojado, tal vez, o frustrada o algo, y no sabes identificar de dónde viene. Y quizá ya con las preguntas, ok, entonces, ¿cómo? De ahí la gran pregunta, cliché y meme que se hace con los psicólogos, ¿y cómo te hace sentir eso? Porque realmente todo parte de, ¿y eso cómo te hace sentir? Porque el descubrir cómo te hace sentir algo ya te está dando una respuesta. Sí, fíjate que justamente eso que mencionas, creo que es ponerle, más bien tener un poco más de claridad respecto a lo que sientes, ¿no? Incluso poderle poner nombre, poderle etiquetar, que a veces decimos, pues nos peleamos mucho con las etiquetas, pero creo que el hecho de también poder reconocerlo y nombrarlo nos libera un poco de eso que sentimos. Entonces, y aparte que nos hace dejarnos de pelear, ¿no? Con nosotros mismos, porque a veces eso es lo que ocasiona el hecho de desconocerlo, que estamos... digamos, como que peleándonos por ponerle algún sentido a esto que llevamos tiempo sintiendo en el cuerpo, en los pensamientos, en todas partes, y pues ni siquiera lo ubicamos. Y entonces el hecho de poder darle claridad y poder reconocerlo, pues nos libera también de eso, ¿no? Y la otra es que, bueno, a veces hay mucho tabú respecto a, pues es que me sale caro ir a terapia, ¿no? Pero también si lo comparamos, ¿qué tan caro nos sale en comparación con estar repitiendo patrones? Porque hay mucha gente que puede a lo mejor llevar 10 años de matrimonio, en donde a lo mejor los primeros 5 fueron estupendos, fantásticos, pero después de esos 5 las cosas empezaron a venirse un poco abajo en el sentido de la convivencia, del trato, de lo que sea, y quizás están ahí como que pues no salen, ¿no? Ni avanzan ni retroceden, digamos. Y pues también eso, ¿cuánto nos cuesta? O sea, que es algo que a lo mejor no nos ponemos a cuantificar más bien, ¿no? Pero que si lo cuantificáramos, pues también nos daríamos cuenta de que probablemente nos sale mucho más barato pagar una terapia y estar yendo, incluso pues tener como que ese gasto fijo y no estar repitiendo, ¿no? O sea, como que caminando en círculos, justamente de lo que hablábamos también en el episodio anterior, que a veces existimos en círculos, ¿no? Pero existimos, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, no, procuren también no dejarse colapsar, ¿no? Porque creo que también la terapia nos sirve como esta especie de cargador que como pensamos en un celular, ¿no? Cuando no lo ponemos a cargar, pues va a llegar el punto en el que la batería se va a agotar. Y creo que muchos dejamos que eso pase. O sea que continuamente estamos desgastándonos. Llega el punto en el que nos agotamos y entonces todo se siente todavía más complicado, ¿no? Incluso empieza a afectar otras áreas de nuestra vida. A lo mejor llega el punto en el que pues un día ya no podía trabajar, ese día no me lo pagaron, a lo mejor tenía una cita pendiente de trabajo médico, en la escuela, con los niños o lo que sea,
y ya también dejé de hacerlo. Y yo creo que la psicoterapia también es como digamos, esa carga que le damos al celular durante el día para que no se descargue, ¿no? Es decir, es como esa carga constante que a veces necesitamos y que no lo hacemos. Y que si nos comparamos, bueno, obviamente con un dispositivo, que es una comparación bastante metafórica, pero creo que también podría funcionar de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Finalmente, en la vida todo se trata de costo-beneficio. Entonces, que probablemente puedes decir, ay, no, es que ir a terapia es muy costoso, o yo no me puedo dar, porque incluso hoy día, justo que se han abierto más las puertas y las ventanas a la conciencia psicológica, a educación emocional, a todas estas cosas, podamos encontrarnos incluso con terapias accesibles. Y la otra, o sea, volviendo al costo-beneficio, o sea, ¿qué tanto me está costando estos ataques de ansiedad? ¿Qué tanto me está costando el no poder relacionarme de una manera sana, abierta e incómoda con mis familiares? Porque eso sí, o sea, la terapia es incómoda. No es como que vas a ir a terapia a escuchar, no, sí, estás en lo cierto, tienes toda la razón. Si bien es cierto que tu psicoterapeuta juega de tu equipo, o sea, porque luego por eso se da esta alianza terapéutica, ¿no? Donde al final del día, independientemente que es una historia donde es Caperucita, el lobo, la abuelita, esto, tú te comprometes con el personaje de la historia que viene contigo, porque es la historia que tú vas a escuchar y al final del día, la camiseta que tienes puesta es la de tu paciente. Y dentro de eso es también como cuestionarle, ¿no? Oye, ¿estás segura que estuvo padre que te fueras por el camino fácil? ¿Sabes? No nada más decirle, sí, bien, Caperucita, la hiciste padre, la hiciste chingón. No, es esta situación de confrontarte, pero eso sí, darte cuenta que el psicoterapeuta para nada es un juez, o sea, no es un juez de tu vida, son solamente preguntas que se hacen como alejadas de la emoción para que tú puedas ver los hechos de una manera más objetiva. Por eso es que la psicología sí es una ciencia, porque pese a la subjetividad del ser humano, hay técnicas, enfoques muy específicos y muy apegados a la ciencia para llevar a cabo los procesos de psicoterapia. Entonces, esta parte del psicólogo no es un juez, es un analista objetivo que pueda ayudarte a poner en perspectiva diferentes variables que influyen en cómo te encuentras en el aquí y el ahora, de las que quizá no eras consciente, para poder intervenir sobre ello. Entonces es esto, tú llegas porque tienes un problema al que tú ya le diste muchas vueltas en tu cabeza y por alguna razón, pues has encontrado las mismas respuestas y no has sido la que ha dado solución. Entonces, si vivimos en nuestra cabeza, porque luego de pronto existe este otro mito de, ¿para qué voy al psicólogo si tengo mis amigas y siempre me desahogo con ellas? Y claro, el desahogarse es una práctica milenaria, ¿no? Desde siempre, o sea, todos sabemos que hablar nos aligera, pero cuando estamos hablando con una persona cercana a nosotros o una de dos, o hay juicio o hay esta complicidad de no, sí, tú estás en lo correcto y entonces afianzan creencias limitantes que quizá ya puedan estar afectándonos en ciertos aspectos de la vida y escuchar como que te dicen, no, sí, es que tú estás bien, él está mal. Y volvemos, el espacio de terapia no es un espacio de juicio, es un espacio de análisis, de ver más perspectivas, de no enjuiciarte a ti como usuario de la terapia, pero aprender también a ver al otro un poco sin juicio, viendo exactamente las cosas como son. Entonces, realmente creo que el espacio de terapia es un espacio muy íntimo, muy privado, y donde el personaje principal es el paciente, es el usuario. Es también un espacio que puedes regalarte únicamente a ti, alejarte del bullicio de la falsa sociedad, porque al final del día siempre estamos ocupándonos de cosas, cuando no es de algo es de otra cosa, y es en esa hora, en esos 50 minutos, en lo que sea que dure tu terapia, solamente se trata de ti. Y también es como una pausa que necesitamos para echar un vistazo hacia adentro, para ver exactamente cómo de dónde vienen las cosas, qué puedo mejorar. Y como tú dijiste, no necesariamente es porque todo vaya mal, es también porque hay muchas cosas que potenciar. Entre ellas, el autoconocimiento, porque una cosa muy curiosa en terapia es que te das cuenta que las personas no nos conocemos. No quiero decir que no se conocen, porque al final del día pues, somos personas, pero si empezamos con algo como tan básico desde, bueno, qué no te gusta, qué te detona, qué te preocupa, con qué no estás cómodo, qué no te está haciendo feliz, y de pronto es que nunca me había preguntado eso. Pues también es un espacio para empezar a saber quién eres, cómo eres, qué te detona, en qué te convierte lo que te detona, y luego que a veces el no saber qué te detona y en qué te convierte, luego no ayuda
Entonces, ¿qué hago con aquello en lo que me convierte, lo que me detona? Que sería ahí ya gestión de emociones, que también se trabaja mucho en terapia, porque recordemos, las emociones no se controlan, se gestionan. Sí, y fíjate que de aquí viene algo muy importante, porque quizá muchos también viendo, no sé, videos, leyendo libros, sobre todo ahorita que han aumentado mucho el número de libros de autoayuda, ¿no? Que a veces decimos, es que yo ya sé que tengo, ya lo racionalicé. Sin embargo, creo que es bueno ser conscientes de que saber no es sanar, ¿no? Y que racionalizar, pues no es resolver tampoco, porque en todo este cúmulo de información que a veces tenemos, en donde decimos, "Ah, me identifico con esto y también con esto y con esto otro", entonces como que decimos, ya sé, o sea, ya lo sé, ya para qué voy, ¿no? O sea, ya para qué voy para que me digan lo que ya sé. Sin embargo, a veces también hay cosas que sabemos y que sabemos que nos van a decir y que nos incomoda eso, ¿no? Incluso hasta el hecho a veces de ni siquiera que sea el terapeuta el que nos lo diga, sino que cuando estamos hablando en voz alta, precisamente de eso que nos incomoda, pues ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Que causa esa molestia, ese dolor, que está ahí y que no le hemos sanado, como una herida que a lo mejor nos la hicimos, necesitaba saturarse y nunca la saturamos porque va a doler. Entonces dejamos que siga la herida. ¿Y qué pasa? Que viene otra persona, pues obviamente mi herida está abierta porque no la he sanado y simplemente con que me roce, pues digo, me estás lastimando, ¿no? Y no es cierto, o sea, no todo lo tenemos que poner en la otra persona porque tampoco yo me he hecho cargo de sanar esa herida, ¿no? Entonces, aquí el punto voy otra vez a esto de que sabemos mucho, pero que eso no significa que lo vamos a sanar, ¿no? Porque creo que entender no implica transformar, ¿no? O sea, transformar va mucho más allá. Y creo que ese es el punto de una psicoterapia, que no solamente vas a saber y a entender y a racionalizar, sino que también vas a transformar. Entonces, es importante que seamos conscientes de que la información pues no sustituye a la experiencia emocional. Por eso decía al principio que ir a terapia es como un wifi emocional, ¿no? Es como conectarte con tus emociones. Y la otra, que tú puedes escuchar muchos audiolibros y muchas cosas, y está padrísimo que le metas eso a tu cerebro, a tu mente, pero que la terapia es hecha a la medida. O sea, que realmente lo que funciona para uno no funciona para otro. Y de aquí podemos dar el salto justo a qué clase de psicoterapia es para mí. Porque hoy día estaba yo leyendo en la mañana que actualmente existen más de 400 formas de psicoterapia, muchísimas de ellas emergentes. Por supuesto, están las con las que iniciamos, digamos, las fundamentales, de las que parten las demás, que sería, por ejemplo, psicoanálisis, humanismo, Gestalt, cognitivo-conductual, pero hoy, por ejemplo, está la terapia breve, terapia centrada en soluciones, terapia compromiso, terapia transpersonal, terapia dialógica, perdón, o sea, hay un montón. Y darnos cuenta que realmente no hay un estilo de psicoterapia correcto o incorrecto. O sea, no hay terapias equivocadas. Hay algunas con las que conectamos y otras con las que no. De ahí que algunas personas dicen, no, es que yo no volví al psicólogo porque tuve una mala experiencia. Puede ocurrir como en todo. Al final del día somos energía, somos personas y somos corrientes. Somos corrientes filosóficas, ¿no? O sea, corrientes psicológicas. Entonces, son diferentes enfoques, pero al final del día, todas tienen el mismo objetivo, que es el bienestar del usuario, el que encuentre esa forma. Entonces, yo diría, permítete experimentar tantas veces como sea necesario hasta que llegues y encuentres esa psicoterapia que es para ti. Ahí, por ejemplo, está padre que cada quien se conoce o quien quiere comenzar un proceso, pues puede buscar. Digo, hoy lo encontramos todo desde Google o con inteligencia artificial. O sea, preguntar como esta parte de qué tipos de psicoterapia existen, de cómo trabaja cada uno y desde ahí encontrar tú como con qué conectas. Y si de plano no, pues darte chance, porque de pronto hay gente que dice, es que yo no creo en la psicología, pues es que no somos una fe, no somos una secta, es ciencia. Entonces, más allá de creer o no, es una resistencia. También es una resistencia. Esta situación de, es que fui con uno y los psicólogos son terribles o me fue terrible. Claro, es una resistencia porque algo ahí hubo que no te hizo clic, que no te gustó, que no te checó, que estás en tu derecho, pero si tienes este compromiso con tu bienestar, sigue buscando. Estoy segura que vas a encontrar esa persona con quien conectes, que al final del día también está comprobado esto de
Es que ¿cuál es la psicoterapia que funciona mejor? La que funciona mejor es en la que mejor conectas con tu psicoterapeuta. Cuando se hace esa alianza justamente de la que hablaba un poquito antes, es la que mejor va a hacer que las cosas funcionen. Sí, y evitar también caer, como decía hace rato, en la trampa de la racionalización, ¿no? Que suele ser muy sutil, porque nos hace creer que si podemos nombrar lo que nos pasa, si podemos argumentarlo, pues ya no duele, ¿no? O que si podemos entender la causa, ya no nos afecta. Pero no, racionalizar es solamente pues una parte del proceso, ¿no? Una parte incluso muy inicial y que a veces incluso una forma elegante, yo diría, de evasión también, ¿no? Porque resolver no es encontrar la respuesta lógica, no es que yo sepa simplemente nombrarlo, racionalizarlo y decir ya, ¿no? Sino más bien atravesar, poder atravesar el proceso emocional completo que tiene que ver desde sentir, desde incomodarnos, desde sostener la incertidumbre a veces, ¿no? Tolerar el miedo, la tristeza o la rabia sin disfrazarlas también, porque creo que a veces eso, todo eso lo disfrazamos también. Y que, bueno, aceptar a final de cuentas que no siempre vamos a salir con una sonrisa, ¿no? De la sesión, que a lo mejor a veces nos vamos a sentir muy mal y vamos a salir con un dolor de cabeza porque a lo mejor nos cimbró mucho y nos puso a reflexionar todo lo que se habló en sesión, que otras veces probablemente salgamos odiando a nuestro terapeuta, ¿no? Otras veces a lo mejor sentimos que es nuestro mejor amigo, el aliado que siempre estaba buscando. Y bueno, todo eso es parte del proceso. Pero sobre todo creo que tiene que ver con conectar con lo que sentimos y no simplemente racionalizarlo, ¿no? Porque el hecho de resolver pues, nos permite también que algo en nosotros cambie. Y entonces el hecho de primero de entenderlo y luego de empezar a hacerlo diferente, porque también muchas veces decimos, si ya entendí que esto que estoy haciendo es lo que no me está funcionando o lo que me está trayendo algunas problemillas ahí, ¿no? Pero pues no quiero hacerlo diferente, me resisto un poco al cambio, ¿no? Y aquí viene ahora también las resistencias que podemos llegar a poner en psicoterapia, ¿no? Sí, quería decir esta parte de, al final del día, el que lo leas o el que lo sepas o el que digas, ah, sí, es que yo sé lo que me está pasando, no es más que información pura. Y acceso a la información todos tenemos. Pero el proceso de terapia implica hacer nuevas conexiones neuronales, encontrar nuevos caminos y nuevas formas, porque al final del día dicen esta parte de, ay, es que el ser humano no usa el 100% de su cerebro. Claro que sí, todo el tiempo, pero en porcentajes diferentes cuando estás hablando, pues es ese porcentaje cuando estás haciendo otra cosa, pero luego ocurre que si toda la vida hemos tenido las mismas creencias y las mismas reacciones, tu neuroplasticidad no ha sido manipulada, o sea, no la estás forzando a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y quizá justo ir a psicoterapia te permite eso, establecer nuevos caminos, porque incluso hay estudios en donde se mapearon así neurológicamente los caminos cerebrales, las conexiones neuronales de una persona de antes y después de ir a psicoterapia. Y la idea es que si tú haces las mismas cosas, son los caminos neuronales que tu cerebro conoce. Si yo todos los días me levanto, me ducho, me tomo el café, por eso automatizamos. O sea, automatizas todo. Si automatizas incluso el camino de tu casa al trabajo y no te percatas que pasaste por una casa naranja, es más, mucho tiempo después te das cuenta de que hay una tienda que te quedaba de pasada, porque todo lo hacemos en automático. Lo mismo ocurre con nuestras respuestas emocionales y conductuales. Si generalmente siempre tu respuesta emocional es explosiva, es porque no le has permitido a la neuroplasticidad de tu cerebro encontrar maneras diferentes de reaccionar. Y es justo lo que se consigue con la terapia. Encontrar formas diferentes para situaciones persistentes. Y entonces, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados siguen siendo los mismos. Y si esos resultados te están causando incomodidad, malestar, infelicidad, insatisfacción, ¿por qué no probar? ¿Por qué no permitirte la oportunidad? Y otra cosa importante que quería decir es que la psicoterapia es un acto de sumo amor propio, pero sobre todo de generosidad con el otro. Porque, justo lo que decías, las heridas que tengo, a veces me relaciono con los demás desde mis heridas y no desde lo que es el otro o desde lo que yo podría ser en mis posibilidades, que hablábamos en el episodio pasado del existencialismo, ¿no? Que es de soy todas las posibilidades en lo que puedo convertirme. Pero curiosamente ocurre que justo las personas que acuden a terapia
son quienes son víctimas de personas muy lastimadas. No sé si te pasa. O sea, son personas que vienen porque viven en entornos donde hay otras personas que tienen grandes traumas y que los están proyectando sobre ellas. Y estas personas acuden con la intención de aprender a sobrevivir o a sobrellevar a estas otras personas tan lastimadas que por alguna razón quienes están más lastimados son quienes más resistencias tienen. Y ahí es un punto justo muy importante sobre lo que hablaba ahorita de la racionalización y la diferencia. Por ejemplo, algo que me toca ver mucho en psicoterapia es quizá pensemos en una persona que es ya madre o padre de familia y que entonces se está dando cuenta de que pues quizá está repitiendo algunos patrones con sus hijos o quizá incluso está tratando de hacer todo lo contrario a lo que fue el crecimiento y el desarrollo con sus papás, ¿no? Referente a él. Y entonces, pues es una persona muy dolida, o sea, que al final de cuentas dice, es que mis papás me golpeaban, mi mamá a lo mejor no me dejaba salir, tuve una infancia difícil, a mi mamá pues nadie le enseñó a ser madre y al principio a lo mejor llegan con una especie como de odio incluso quizá, o de rencor, o de enojo, tristeza y todo esto, ¿no? Y ok, bueno, luego es mucho más fácil a veces racionalizarlo, ¿no? Es decir, yo creo que, no sé, a la segunda sesión puede ser que la persona diga, ok, ya sé que mi mamá pues hizo lo mejor que pudo. Sí, o sea, ya lo entiendo eso, que tuvo ella también, que vivió una infancia difícil, que a lo mejor incluso mucho más difícil que la mía, porque pues sí conozco más o menos su historia familiar y sé que fue así. Sé que a lo mejor ella aprendió con gritos, a golpes y como pudo, ¿no? Y si lo comparo con eso, sí logro entenderlo. Y de verdad lo entiendo. Pero el punto es, ok, y ahora ya conectaste con o sea, con lo que sientes, con el dolor, o sea, no nada más es a lo que voy de no solamente racionalizarlo, ¿no? Porque sí lo podemos entender fácil y rápido, pero ahora es, ¿qué hago cuando lo entiendo? O sea, sí me permito conectar con eso que está ahí guardado, con el dolor, con la tristeza, incluso a lo mejor con el rechazo, pues con todas las emociones que puede haber implicadas, ¿no? Pero que a veces, pues si ya lo racionalicé, ya digo, ya lo entiendo, ok, ya te comprendo, mamá, pero eso no significa que ya sanó, ¿va? Que la herida ya está sanada, porque va a haber algo que me va a seguir doliendo. Entonces, yo creo que también es permitirme, ok, acepto que me siento frágil, ¿no? Y que me sentí vulnerable, y que me sentí rechazado, rechazada, y que sentí todo esto, y que a lo mejor lo sigo sintiendo, y que todavía cuando me comunico con mis papás, pues está de por medio ese sentimiento ahí guardado. Entonces creo que esa es la parte más difícil. O sea, racionalizar yo siento, desde lo que vean en psicoterapia, la parte un poco más fácil de entender. Pero el hecho de conectar, sobre todo con algunos pacientes, quizá también referente al género, la parte de hay todavía muchos hombres que es que me enseñaron que no debo llorar, ¿no? O que no debo sentirme vulnerable, frágil. Entonces, esa parte todavía les cuesta mucho más, el hecho de conectar con sus sentimientos y decir, pues realmente sí me sentí como un niño vulnerado, ¿no? Herido. Y el hecho de poder conectar, pues nos implica justamente ir sanando desde adentro. Exacto, es darte cuenta, no solo informarte de qué fue lo que pasó, darte cuenta de eso, cómo te hizo sentir y eso, cómo te afecta hoy día en la manera de relacionarte contigo y con los demás. Entonces es como fácil decir, no, sí, yo tengo una herida de abandono porque cuando era chiquito se fue mi mamá o se fue mi papá. Ah, ok, puedo entenderlo. Perfecto. Le puedes poner nombre, le puedes poner definición, pero es, bueno, ok. Y si vamos un poquito más profundo, hasta donde tú quieras, porque al final del día la psicoterapia es tuyo. Y tú vas a ir guiando por dónde van las cosas. O sea, en psicoterapia no es como que exista un guión, ¿no? Si bien es cierto que debe haber conocimientos, si bien es cierto que se deben conocer teorías, técnicas, lo cierto es que al final del día es el mismo usuario quien va dictando como por dónde quiere ir. Y quizá haya cosas que no quiere tocar y que no está listo. A mí de pronto me han tocado usuarios que hay un tema y es como, no, hablemos de otra cosa porque de eso no quiero hablar. Y ok, está perfecto. Porque al final del día también es eso, darte cuenta que sí, la psicoterapia es un acto de valentía, es un acto de mucho amor propio, es un acto a veces de mucha incomodidad, pero también es cierto que es un espacio que es tuyo. O sea, todo el espacio es tuyo, tú lo vas conduciendo por donde tú quieras. Ahora sí que tú eliges
qué habitaciones quieres explorar, qué puertas quieres abrir y cuáles, si no estás listo, todavía no estás listo. De pronto tengo una maestra en el doctorado que nos dice, es que tú nunca vas a preguntar, o sea, preguntas en la primera entrevista, ¿no? Y en la primera entrevista es como esto, incluso es donde pueden fijarse como los objetivos terapéuticos que eventualmente también se van modificando, transformando o reestructurando a necesidad del usuario. Pero es esta parte es por donde el usuario te guíe. Porque al final del día somos tan sabios, claro, somos seres sociales y necesitamos y a veces nos perdemos en nuestros propios pensamientos y sentimos que no hay más salida, pero somos seres tan sabios que sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Y de repente también hay usuarios que llegan y, ay, no, es que en la semana pensé que te iba a hablar de esto y esto y esto, pero hoy pasó esto. Y toda la sesión se desenvuelve de un acto, de un hecho, de una circunstancia muy específica que les pasó en el día, pero que al final del día, valga la redundancia, se relaciona con, porque al fin nuestros días son muy parecidos a nuestras semanas son muy parecidas a nuestros meses y nuestros meses son muy parecidos a nuestros años. Nuestros años se parecen a lo que vivimos. Entonces también, un día en psicoterapia o ir y hablar de tu día en psicoterapia es ir a hablar de tu vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y aquí también entender que pues no es una como una fórmula mágica, ¿no? Una pastilla que nos tomamos y que ya va a ser milagros. Es decir, entender que es un proceso y es un proceso que lleva tiempo, que justamente esto que mencionas es importante porque creo que también sería bueno hablar de un poco de qué no es, ¿no? ¿Qué no es? Porque a veces pensamos que ir a terapia es, voy y le voy a plantear esta situación a mi psicoterapeuta y me va a decir qué hacer. Específicamente qué hacer, ¿no? Como si fuera, ¿sabes qué? Párate de cabeza, da 3 vueltas a la derecha, 5 pasos a la izquierda. Y no es así, ¿no? O sea, no se trata de eso. No se trata no es dar consejos, no es como que, no es dar instrucciones tampoco, sino precisamente esto. Más bien es el paciente quien te va llevando por el camino y quien va haciendo como esos surcos, ¿no? Entonces sí verlo como no es mágica, pero si le das chance, pues sí hace magia contigo. ¿Por qué no es mágica? Porque bueno, no es rápida, no es fácil, no tiene una solución lista en el momento, instantánea. Tampoco es un lugar donde, como decía ahorita, alguien te dice qué hacer y tú sales curado, que no elimina el dolor, no borra tu historia, ¿no? Pero si le das chance, es decir, si te quedas cuando te da miedo, si te permites sentir en lugar de solamente entender, si te abres con honestidad, porque también esa parte creo que cuesta mucho, ¿no? Si te comprometes con el proceso también, porque luego hay personas que es como, no, pues ya me voy y luego después de 2, 3 meses quiero regresar, ¿no? Entonces, es decir, si te das chance, pues sí hace magia contigo, es decir, que empiezas a sentir que cosas que a lo mejor antes evitabas y que ya no te destruyen. Es decir, que empiezas a hablar a lo mejor con tus familiares y ves ese cambio en ti mismo, no en los demás, porque a veces también creo que es muy difícil entender eso. El hecho de que vaya yo a terapia no quiere decir que mi mamá, que mis hermanos, mi pareja, mis hijos van a cambiar. No significa que yo estoy haciendo algo por mí, ¿no? Y que entonces necesito verlo desde este punto de vista. Empezar a reconocer patrones que a lo mejor antes eran automáticos y que ahora tenemos ese chance de pensarlos o de interrumpirlos incluso, ¿no? De sorprendernos reaccionando distinto, a lo mejor incluso más suave con nosotros mismos, que creo que eso es algo que tenemos mucho, el hecho de ser muy autocríticos con nosotros, aprender a estar con nosotros mismos, a disfrutarnos, ¿no? Incluso a poder ir no sé, al cine, a comer solos y decir, pues es muy bonito, ¿no? Estar conmigo, porque a veces el hecho de estar solo nos causa tanto malestar por todo el ruido que hay en nuestra cabeza. Quizá, ¿no? Que está ahí guardado y que no hemos querido sacar y no hemos querido tocarle para ver qué está ahí adentro encerrado. Y pues a sanar también relaciones, que es justamente lo que decías ahorita, de que no solamente sanas contigo mismo, sino que te das cuenta, yo creo que más fácil qué es tuyo y qué le corresponde a la otra persona. Y bueno, que entender qué también es lo que a ti te corresponde cambiar y qué le corresponde a la otra persona. Creo que en todos los aspectos va creando mejores relaciones a nivel, pues otra vez vemos papás, pareja, hijos y demás, ¿no? Entonces, no es magia en ese sentido fantasioso, sino que es
Es magia, yo creo que en el sentido de transformación real, ¿no? Silenciosa, lenta, pero pues poderosa, ¿no? Y liberadora a final de cuentas, que esa es la clave. Y bueno, respecto a esto de qué no es, pues hablábamos ahorita de justamente de esto de no es dar consejos, ¿no? No es que vas y te van a decir, haz esto, otro, ¿no? No es solamente hablar por hablar, creo que todo va teniendo un propósito, una estructura, y eso es precisamente lo que hablabas al principio bueno, ahí tienes que ir con un especialista, ¿no? Para que te vaya guiando en este proceso de dónde sí, de dónde no. Creo que en ningún momento tendrías por qué sentirte juzgado. Eso también es algo que hay que valorar mucho, es sentirte juzgado o sentirte presionado incluso, ¿no? Entonces, eso es algo como que nos puede dar también algunas red flags, que también como decías, pues bueno, vamos ahí viendo en el camino justamente dónde conectamos y dónde no. Y si no conectas, no te quedes, ¿no? Porque a lo mejor no es para ti, no es lo tuyo. Busca otra persona, hay muchas y habrá alguna con la que conectes. ¿Qué otra cosa crees que no es la psicoterapia? Otra cosa que creo que no es la psicoterapia no es un lugar donde vas a encontrar esta aprobación que buscamos. Porque de repente, por ejemplo, ¿no? Como amigas, bueno, por ejemplo tú y yo, ¿no? Cuando ya sabías que iba a cometer una barbaridad que te decían, te voy a decir algo, pero tú dime que sí. Que en el fondo sabemos, o sea, no es un sitio donde vas a ir para que se refuercen todas tus teorías y donde te hagan sentir que vives en lo correcto. Al contrario, es un sitio en donde si vas con este compromiso real del que tú hablabas, te vas a permitir cuestionarte. Cuestionarte, ¿en serio todo en lo que he creído es cierto? Lo cierto también es que ir a terapia no es una situación romántica, de correr en campos floreados persiguiendo mariposas. Es una situación muy disruptiva, porque curiosamente empiezas a ir a terapia y muchas cosas afuera empiezan a volverse conflictivas. Tan es así que luego ocurren estos comentarios muy lacerantes de ¿y eso que vas a terapia? Claro, porque estás rompiendo patrones, porque estás aprendiendo a poner límites y entonces al resto del mundo ya no le está gustando o a tu entorno inmediato cosas que tal vez permitías. Entonces es justo eso. Claro que vas a terapia en pro del bienestar, pero en un inicio se va a sentir que afuera todo se está volviendo caótico, porque empiezas o incluso vas a empezar a darte cuenta de cosas que ni te imaginabas probablemente, ¿no? Entonces, qué más no es ir a terapia? Pues no es ir a echar el chisme. Realmente no esperes ir tú y entonces que se vuelva un espacio donde conversemos como conversas con, o sea, la terapia se trata únicamente de ti. También eso, ¿no? Hablando como de focos rojos o de banderas. Si luego tu terapeuta te empieza a hablar de su vida y de algo, entonces como, no, ir a terapia no es ir a echar el chal. Eso también es muy cierto. Ir a terapia no es ir a encontrar soluciones inmediatas o respuestas o lo que tú ya dijiste, que te digan qué hacer, porque al final del día tú vas a la terapia un ratito, tu compromiso va a ser con llevarte a casa toda esa incomodidad o toda esa cloaca que al principio se mueve, tal como tú lo dijiste. La herida está ahí, te la tocan y te duele. Ir a terapia significa lavarla, moverle, escarbarle, echarle alcohol, agua, oxígeno, y eso es muy incómodo, pero es necesario para la sanación. O sea, es necesario que te laven, que te esculquen, que te quiten las piedritas, que algo para que luego te suturen y entonces empezar a sanar, a tener la herida fresca y abierta, que pareciera más cómodo, aparentemente, pero que cada vez que te la tocan, uff, cómo duele. A ir a un proceso y lavarle y estas cosas. Entonces, ir a terapia es darte cuenta de muchas cosas de las que no te habías dado y muchas otras de las que no te querías dar cuenta. Y la terapia te confronta contigo mismo, es date cuenta. Ahora sí que aquí se aplica el de amiga, date cuenta. Y te vas a dar cuenta sin que el terapeuta te diga amiga, date cuenta. O sea, porque justo eso, no vas a que te den respuestas, vas a encontrar tú. Al final del día eres el generador de las preguntas y vas a ser el único generador de las respuestas. Porque tenemos esta parte sabia muy interna, pero que se pierde en la bruma de las tempestades de la vida, ¿no? Y justamente también eso que mencionabas ahorita de no todo, ¿no? O sea, no todos los darte cuenta van a ocurrir dentro de la sesión. Creo que también eso es una parte muy importante, ¿no? Que yo creo que lo entiendes hasta que ya hasta que estás en un proceso o a lo mejor ya has estado. Porque a veces sí, la gente a lo mejor dice, pues no sé, como que a mí me ha pasado, ¿no? Que por ejemplo, no sé, cuando he ido es como, pues yo siento que esta sesión no sirvió de nada. Y después de un tiempo, de unos días, es como,
no es cierto, o sea, me estoy dando cuenta que sí. Entonces, no todo el cambio y la transformación sucede en las sesiones. Y creo que también esa es una parte muy mágica del proceso, ¿no? Los mentados insights o la mentada catarsis, eso es darte cuenta. Entonces aquí también es muy importante, bueno, primero ser conscientes de eso. Y bueno, si estás yendo, pues qué bueno y sigue yendo. Pero si no estás yendo y lo has estado pensando o te ha pasado la idea por la cabeza, yo diría que vayas, ¿no? O sea, que vayas porque a lo mejor es una señal, es una idea que está ahí en tu inconsciente también y que no significa que estés roto o rota, sino que a lo mejor es una señal de, pues, ¿sabes qué? Mereces estar bien. Así que por eso es que te estoy dando como que la idea de ve, ¿no? Merecemos, yo creo que todos sentirnos vivos y identificar esas cosas en las que a veces nos estamos fallando a nosotros mismos también, ¿no? En el hecho de a lo mejor, porque eso pasa mucho, que cuando estamos evaluando un poco el cómo es nuestra vida y demás, nos damos cuenta de, pues sí, me gusta ser muy generoso, muy caritativo con los demás, pero conmigo soy como que lo peor, ¿no? Entonces va relacionado con esto de no permitirnos sentir dolor, ¿no? O no permitirnos sentirnos vulnerables, porque el dolor nos hace sentirnos vulnerables y nos hace sentir a lo mejor incluso menos merecimiento, pero cuando logramos identificarlo y conectamos con eso, pues decimos, no pasa nada, ¿no? O sea, no, es simplemente porque estoy sintiendo y porque estoy viviendo, justamente de lo que hablábamos en el episodio pasado, de que a lo mejor pues esto del existencialismo era sentir, ¿no? Aunque sea miedo, aunque sea dolor, aunque sea tristeza, pero sentir. Y lograr conectar con eso es lo difícil, o sea, puedo entenderlo, pero conecto con eso, yo creo que esa sería también la pregunta clave. Entonces, sí toma en cuenta esas señales, sobre todo si has estado pensando en ir a terapia, pues ve, yo diría que vayas, que bueno, obviamente si tienes la posibilidad, sabemos que todavía a lo mejor hay mucha gente que lo ve como un privilegio, ¿no? Y pues bueno, es válido, pero también es bueno reconocer o saber que existen opciones para todos. Por ejemplo, la UAS que tenemos ahí al alcance tiene también varios centros donde incluso a veces me parece que dan terapia gratis. No sé tú qué sepas al respecto de esto de los CISP, pero hay varios en varios municipios. En Zacatecas tenemos justo lo que dijiste, el privilegio de que la UAS tiene estos centros que son CISP, centros donde la psicoterapia se oferta de una manera muy accesible e incluso en algunos casos gratuita. Ojo, la psicoterapia gratuita lleva a tener alguna desventaja, porque si no lo estás pagando y no te está costando, lo ves entonces como algo de no te lo tomas en serio. O sea, también el hecho de que la psicoterapia tenga un costo, más allá también del psicoterapeuta con el que te tratas y todo eso, algunos es por humanidad, si tú quieres, porque están comenzando, por oferta y demanda, pero hay unos psicoterapeutas, incluso aquí en Zacatecas, donde su psicoterapia oscila arriba de los 1,000 pesos. Y es una persona con quien quisieras ir, pero no tienen el espacio. Bueno, lo digo yo hablando como una usuaria común. No significa que, es que tengo un dineral. Pero desde la parte en la que comprendes lo importante de la psicoterapia y de acercarte a un buen psicoterapeuta, lo que eso significa para ti, la persona con la que conectes, realmente te cambia la vida. O sea, la psicoterapia sí te cambia la vida. Te permite ver nuevas perspectivas de cosas que por alguna razón solo habías estado viendo desde un punto específico o así, sin la capacidad de ampliar la conciencia, de ampliar el contexto, de permitirte conocerte y estar bien, y muchas veces estar bien es a pesar de, por eso decimos la terapia es disruptiva. Muchas personas a tu alrededor no van a estar a favor. Incluso cuántas personas hay que son como tratadas de persuadir de, ay no, ¿qué vas al psicólogo? Ya no es ni siquiera el estigma o el tabú. Es el darse cuenta que el que vayas al psicólogo va a implicar cambios en ti, que tal vez ya no te vas a dejar golpear, que tal vez esto, o sea, porque realmente, de alguna forma la psicoterapia es volver a apropiarte de tu vida, textualmente. Textualmente es un reconocerme en lo que estoy viviendo, en por qué lo estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy percibiendo, por qué lo estoy permitiendo y permitirte hacerte las preguntas que necesitas responder para, como tú lo dijiste, de manera procesual en el tiempo, empezar a hacer transformaciones en tu vida.
Entonces yo creo, ya para ir cerrando, como decíamos cuando hablábamos en el episodio de Vivir Solas, que era una experiencia que todo el mundo debería permitirse alguna vez en la vida, y más allá de esa, yo digo que la psicoterapia es una experiencia que, por favor, permítete el privilegio. Si es un privilegio para ti, date ese privilegio de experimentarlo. Pero todas las personas, más allá de que lo necesiten, de que no lo necesiten, a nadie le sobra. Ya hay muchos autores, maestros, actores incluso, que he visto que dicen, la psicoterapia ya debería ser canasta básica. Entonces yo solo diría, prueba, permítete esa experiencia al menos una vez en la vida y ya veremos. En una de esas te quedas. Porque una vez que le agarras el paso y que te empieces a conocer, una vez que pasas los baches y la situación incómoda, porque la psicoterapia es mucha incomodidad, pero es aprender a darte cuenta que la incomodidad no está mal. No necesariamente no es agradable, claro, pero no es que sea contraproducente en tu vida. ¿Cuántas cosas se vuelven mejor después de la incomodidad? Después de la conversación incómoda, después del encuentro incómodo contigo mismo, después de escuchar estas palabras que te incomodan, pero que al final del día puedes y llegas a encontrarles un sentido importante, maravilloso, y que al final del proceso entonces sí vienen todas las delicias de conocerte, de poner límites, de saber qué sí quieres en tu vida, de saber qué no quieres, y saber que está bien, en función de lo que tú quieras vivir y lo que te haga sentir pleno. Y que todos merecemos también tener este sentimiento de plenitud la mayor número de veces que sea posible en la vida. Y bueno, yo con eso concluyo, así es que el micrófono es todo tuyo. Ok, sí, pues sí, justamente yo creo que sobre esto que mencionas es precisamente ir agarrando esas herramientas que nos hacen ir viendo que cada día nos podemos incomodar más y que eso se vuelve parte de nuestro día a día, ¿no? Ya no nada más parte del proceso, sino parte de mi día a día y que entonces me permito pues incomodarme más con lo que siento, con todo, o sea, con todos los sentimientos, tanto los que considero positivos como los que no hay sentimientos positivos y no, simplemente es que cada uno tiene su función. Sí, esta parte de que no es que sean positivos o negativos, hay emociones agradables y desagradables, pero que desagradable no necesariamente es malo y que después de la incomodidad viene la acomodación. Ahora sí que después de la tempestad viene la calma, ¿no? Así es, amigos. Entonces, pues sí, ir a terapia, digamos que no arregla todo, pero sí te da herramientas para no romperte con todo, ¿no? Porque de repente ya nos estamos sintiendo así. O sea, nos pasa cualquier cosa en la vida y ya nos sentimos rotos. Y nos pasa al día siguiente otra y pareciera que nos vamos rompiendo todos los días. Entonces, creo que es justamente ir teniendo esa cola loca, ¿no? Para ahora irnos pegando también, porque si no, constantemente nos estamos rompiendo sin reparar nada. Pues bueno, creo que también eso es todo de mi parte y les agradecemos mucho nuevamente. Vamos a tratar de ponerles nuestras redes aquí en el video y si no en la descripción, ya saben. Y pues bueno, muchas gracias, agradecerles de verdad eternamente por eh, permitirnos una vez más llegar hasta sus oídos y pues nos escuchamos en el próximo episodio, ¿no? Y pues recuerda, no tienes que tener también todo resuelto para empezar, solo tienes que estar dispuesta y dispuesto a mirarte con honestidad, que creo que eso es algo que nos hace mucha falta. Gracias, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.